Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva producción de Profesionales en Canal 4 TV Telde. Hoy tenemos en nuestros estudios a una patronal que tiene una especial repercusión en la vida laboral y económica de Canarias. La Federación de Exportadores de Productos Hortofrutícolas, FEDEX, con 133 años de actividad ininterrumpida a sus espaldas. Nos acompaña Gustavo Rodríguez, que es el portavoz de FEDEX. Buenas, don Gustavo. Muy buenas, un saludo. Juventud, pero mucha experiencia, ya verán por qué. Conoce perfectamente el sector, sus desafíos, también sus debilidades y sobre todo su fortaleza, porque 133 años en el mercado demuestran y acreditan que FEDEX es algo más que una mera federación que coordina las exportaciones hortofrutícolas, en este caso la provincia de Las Palmas. Ya verán por qué. No se pierdan ni un solo minuto de las declaraciones de Gustavo. Hemos tenido en la preparatoria de esta entrevista la oportunidad de comprobarlo. Don Gustavo, FEDEX, ante todo, es de ámbito provincial. Sí, correcto, en la provincia de Las Palmas. ¿Cuáles son las islas exportadoras de productos hortofrutícolas, sobre todo tomates? Hoy en día, en la provincia de Las Palmas es la isla de Gran Canaria y la de Fuerteventura principalmente, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, única y exclusivamente la isla de Tenerife. Que en Tenerife están agrupados bajo otro nombre. Las islas de Aseto, correcto. Y Aseto y FEDEX son ejemplos de que en Canarias es posible hacer región. Sí, la verdad que somos de las pocas que podemos presumir de estar muy bien avenidas. ¿Qué les une fundamentalmente? ¿Los destinos a los que se envían los productos? Sí, los destinos, la logística, el mercado y yo creo que sobre todo y lo más importante, la forma de saber hacer aquí para poder ser lo más competitivos allá, a donde llegamos, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores de nuestros tomates, pepinos, berenjenas, calabacines? ¿Quiénes son? En el caso nuestro, que nos dedicamos a la exportación, principalmente en estos momentos son los escandinavos, por orden de importancia, los alemanes, franceses, holandeses, poquitos italianos, los austríacos también, y a continuación ya los ingleses e irlandeses, que digamos que es la otra parte importante de nuestro mercado. Si la partiéramos en dos, pudiéramos decir que aproximadamente un 51% va al continente europeo y el 48%, 49% va al británico. Hemos de tener en cuenta que en nuestros comienzos fueron los británicos quienes dieron pie y origen a esta actividad, por lo menos a la del tomate, principalmente en Canarias, y los que se abastecieron, principalmente de nosotros, casi en exclusiva, fueron ellos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja competitiva para que Europa, sobre todo en otoño e invierno, apueste por los productos agrícolas de Canarias? Claro, esto hay que explicarlo bien porque en su momento, cuando no existían las infraestructuras que hay hoy, los adelantos, los invernaderos, las nuevas técnicas que permiten cultivar hoy en día casi que a oscuras con luz artificial, cuando era lo que había, la agricultura pura y simple, Canarias gozaba y sigue gozando afortunadamente a día de hoy de unas temperaturas muy buenas en invierno. Esto permite practicar prácticamente, valga la redundancia, cualquier tipo de agricultura. Sin embargo, en aquellos años, en Europa, además, en un contexto en el que hablamos de guerras mundiales, primera, segunda, más nuestra guerra civil de por medio también, que trajo periodos muy complejos de autarquía, de escasez, pues Canarias era, por decirlo de alguna manera, esa despensa hortícola que suministraba a británicos y a europeos. Con la transformación y el avanzar de los tiempos, llegamos a días de hoy en los que ya, como decía anteriormente, cualquiera puede cultivar, eso sí, con unos costes mayores, más elevados, pero puede disponer de unos productos pues realizados con unas condiciones de calor, incorporado invernadero, luz artificial, en fin. Pero ¿cuál es la gran diferencia del producto final? Que no es lo mismo un tomate madurado al sol, a la brisa de nuestro mar y de nuestras islas, que uno que está sometido, por ejemplo, a casi 24 horas de luz sin parar. A las técnicas artificiales. Efectivamente, no sí, tiene nada que no hay color. Entonces, eso es lo que hace que el consumidor
pues todavía valore, a pesar de que las semillas y, en fin, esa es otra historia que podemos abordar después, nos haya hecho homogeneizar demasiado la textura y el sabor de la fruta. Ya que se habla, ya el tomate no sabe a tomate, lo hablamos más ahora adelante, lo abordaremos. pero ¿qué hace que ese consumidor que quiere volver a apostar por un sabor, por una diferenciación, nosotros lo ofrecemos? Es decir, nuestros socios comerciales son los usuarios europeos, tanto del continente como en este caso de lo que representan territorios fuera del continente como Irlanda o Gran Bretaña. Efectivamente. ¿Cuál es la ruta comercial que siguen los barcos que llevan los productos hortofrutícolas, sobre todo tomates, hacia Europa? ¿Cuáles son los principales destinos donde se desembarca ese tomate? Claro. Hasta el año pasado nosotros operábamos con nuestros propios buques. No es que fueran nuestros en propiedad, sino que salíamos al mercado internacional y en ese mercado nosotros charteábamos habitualmente, ya en los últimos años, 3 buques, pero llegamos a tener hasta 8 buques por campaña, cuando realmente en los años 70 y 80 y casi 90 el volumen de fruta alcanzaba los 350.000 toneladas. Al ir bajando esa cantidad, pues bueno, nos quedamos con 3 buques. Estos buques operaban principalmente desde el puerto de La Luz y de Las Palmas a directamente el puerto de Southampton, al sur de Reino Unido, y de ahí al de Rotterdam, en Holanda. Ese es el tránsito fundamental. Ese es el tránsito principal del movimiento de nuestra fruta. Una vez descargada en esos puertos, ya la logística terrestre es la que hace llegarlo hasta el último punto de Noruega, que es el archipiélago de Svalbard, prácticamente en el círculo polar ártico. ¿Por qué quería preguntárselo, don Gustavo? No solo para que los espectadores, las espectadoras, tuvieran conciencia de la importancia económica que tiene el sector agrícola en Canarias, sino porque además a veces me parece hasta por desconocimiento que muchas autoridades, muchos políticos, muchas instituciones insisten en que los canarios deberían salir, deberían exportar, deberían aprender de pues las lecciones comerciales que se hacen fuera de nuestro país. Bueno, posiblemente a lo mejor los que tendrían que dar lecciones de máster serían ustedes. Yo creo que sí, y de hecho... Más de un siglo largo ya, claro, y siguen teniendo presencia y éxito si alguien en los hoy en mercados día, de abasto. Claro, si alguien hoy en día tuviera, esto lo digo a título anecdótico, ¿no? Porque además yo lo comprobé y doy fe de ello y por eso lo cuento, no es que nadie me lo haya contado. Si hoy cualquiera que tenga oportunidad que viajar a Reino Unido y al resto de Europa, hoy en día es muy fácil con las líneas low cost, quisiera ir a Londres, se va a encontrar con un barrio, digo barrio que no sería barrio, porque hoy en día es considerada, llamada la City londinense, que se llama Canary Wharf. El Canary Wharf era el puerto al que llegaban los tomates procedentes de Canarias entre la década de los 20 y de los 50 aproximadamente, y era tal el volumen y la importancia de nuestras producciones y exportaciones que ese puerto se le denominó en pleno Londres el Canary Wharf. Pues hoy en día ese puerto, esa zona, que ya no es portuaria, pero queda a la orilla del Támesis, se ha convertido en la famosa City londinense, donde están los mayores centros financieros, y en el centro hay una plaza impresionante en la que hay una chapa, pues yo creo que es aproximadamente de este tamaño, en la que se recoge el porqué el nombre del Canary Wharf, debido a los exportadores canarios de tomates y otro tipo de hortalizas que llegaban a este justo punto de Inglaterra. Lo digo a nivel anecdótico, pero no deja de tener una cierta relevancia e importancia que, bueno, que Canarias, desde Canarias se ha hecho, como bien decías antes, cosas muy importantes y todavía seguimos haciéndolas, ¿no? Sí, porque en esa suerte del destino da la impresión, don Gustavo, que se reconoce mucho más el mérito fuera de aquí que dentro. Sin duda, sin duda. Vamos. ¿Por qué lo planteamos? ¿Por qué lo ponemos encima de la mesa? Porque ya verán cómo la actividad agrícola en muchos momentos de las decisiones políticas y administrativas es una cenicienta. ¿Qué está pasando realmente, don Gustavo, para que el sector sufra con la ayuda al transporte, sufra con una competencia desleal que se viene ejerciendo desde hace casi 20 años de Marruecos, tenga que estar sometido a revisiones permanentes en las relaciones con la Unión Europea, tenga que estar también de algún modo subyugado con los riesgos de sufrir plagas, hay que pasar barreras fitosanitarias, hay que además llegar a acuerdos con los socios europeos, con grandes inversiones en la recepción de las mercancías? Es que la verdad es un sector que merece el reconocimiento de toda la sociedad canaria y quizá no llega. Y
además del reconocimiento, que coincido contigo, aprovecharlo, porque hay un conocimiento y una experiencia acumulada que se está desaprovechando. No hay ninguna actividad económica que se les equipare. Porque el turismo tiene como mucho 60 años de vida. Efectivamente. Estamos hablando de 133 años, casi un siglo y medio. Efectivamente. Y siguen a día de hoy vigentes los tomates en Europa. Yo creo que por parte de la administración, no lo sé. Vamos a ir por partes. Sí. Por ejemplo, vamos a centrarnos. El sector, para que sea competitivo, necesita determinados apoyos públicos. Eso está claro. Sobre todo por el hecho insular, porque somos región ultraperiférica y así lo reconoce el derecho comunitario. Efectivamente. Vamos a ir desgranando poco a poco, porque ya verán la relevancia y las consecuencias que tiene analizar el sector agrícola en Canarias. Y nos estamos refiriendo sobre todo a los tomates, berenjenas, pepinos, calabacines. El plátano tiene otra consideración. Vamos a ir por partes. En esos derechos propios que tiene Canarias. Ayuda al transporte. Aquí nos hemos peleado hasta la saciedad y hasta decir basta, porque nos hemos sentido hasta en algunas ocasiones menospreciados por nuestras instituciones. Digo, la canaria y la estatal. ¿De cualquier color político? De cualquier color político. Bien. ¿Por qué? Porque mientras Francia, que también tiene territorios de ultramar, como nosotros, a los cuales se le aplica la política del POSEI, como a nosotros. Mientras Portugal, que también tiene 2 archipiélagos, como Azores y Madeira, que también se les aplica la política del POSEI, estos países compensan y reconocen la insularidad sin temblar cuando hay que poner el presupuesto necesario para que ese territorio insular se equipare con el continental y estemos en igualdad de condiciones. En nuestro caso, no ha sucedido así. No quería ser más incisivo, pero no ha sucedido así. Y cuando hemos ido a explicarlo, y cuando hemos ido a sentarnos en centenares de reuniones, y con este ejemplo, ya no es que nosotros única y exclusivamente lo demandemos porque somos más que nadie. No, es que miren lo que hacen otros países del mismo club en el que estamos con sus mismos territorios. Sí, ustedes lo que piden es un trato igual. Igualitario. No queremos más. Nuestro principal competidor es el productor peninsular. ¿Por qué? Porque si salimos todos del mismo país a comerciar, salimos todos de España, aunque Canarias quede mucho más abajo. Pero claro, mientras un productor peninsular comprar una semilla le puede costar, por decir un número, 1 céntimo, y el transporte en devolver esa semilla que se ha convertido en tomate 2 céntimos, a nosotros a ese céntimo hay que añadirle lo que cuesta traerlo a las islas para plantarlo y cultivarla, donde además nuestra escasez de agua tiene unos precios más elevados que los de la península. Y así se va llenando una carretilla de gastos, y cuando tú vas a sacar tus tomates y los quieres llevar afuera, pues tienes que sumarle todos esos gastos para que sea rentable. Así funciona una empresa. Llega el tomate de la península a un coste, por decir, de 60 céntimos, euros kilo, y nosotros no podemos bajarlo de 90, porque si lo bajamos de 90 perdemos, y entonces no hay negocio. ¿Y cómo se compensa ese diferencial? Claro, la lucha nuestra ha estado en que todos los costes que tiene ese transporte, tanto para traer el insumo como para sacar la producción, quede más o menos casi que a coste cero. Casi a coste cero. No decimos tampoco que tenga que ser cero. Y ese vamos a verlo. Casi a coste cero se llama subvención al transporte. Compensación en este caso. Compensación al transporte. Correcto. En estos momentos, ¿cuánto tiene asignado en la ficha la Administración Central? Yo creo recordar, y hablo un poco de memoria, aproximadamente unos 27, 28 millones de euros en los últimos años. ¿Y cuánto sería necesario para que fuera Yo casi no cero? Creo que, para que nos pudiéramos equiparar a los productores de la península. Para nosotros estar en igualdad de condiciones, que nos quedaría ya por introducir pocos elementos que no se consideran ahora mismo subvencionables, a pesar de que no dejan de ser costes de transporte, estaríamos hablando como mucho, unos 40 millones de euros, bueno, pero ya eso ya... Para el Estado eso es insignificante, sobre todo teniendo en cuenta la mano de obra que hay detrás y los costes de producción. Por cierto, ¿cuánto empleo hay en la actividad? Ahora mismo nosotros estamos... la campaña acaba de arrancar. Efectivamente, estamos en torno a los 7.000 empleos directos y como unos 2.500 indirectos. Bueno, hay 2 empresas
lo acaban de oír, que tienen ese volumen de empleo. Una es FedEx y otra es Hiperdino. Esto nos permite, son más de 7.000 empleados, nos permite de algún modo comprobar el tamaño y la grandeza de la actividad. En este caso, las diferentes empresas que conforman FedEx. Claro. ¿Tienen ustedes claro que como por vez primera en esta campaña o en este 2018 se va a pagar el 100%? ¿Tienen claro que a lo mejor durante el mandato de lo que le quede a Pedro Sánchez se le puede convencer para que se aumente la partida? Ese es nuestro objetivo. Pero ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Hasta la fecha nos hemos llevado tantos palos de las promesas cuando estás en la mesa y terminas la reunión. Sí, no se preocupen que este año vamos. Y cuando lo ves publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es realmente donde hay que ver las cosas, y siempre nuestra experiencia ha sido la contraria a la que realmente ellos te dicen, la verdad que ahora no nos vamos a creer, o no nos creemos mucho que ese 100% vaya a ser. Porque el histórico ya te dice que no es así. A lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque, pero hasta la fecha yo con lo que hablo son con los elementos que tengo. Y los elementos que tengo que me dan para el análisis son los que he vivido. Los que he vivido han sido estos. En la producción de Profesional hemos podido comprobar, don Gustavo, que las partidas que corresponden, si la compensación al transporte de lo que va de año, todavía no se han pagado o no, ni siquiera se han formulado, es lo que llaman ustedes el coste tipo. Efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay más retrasos este año por el cambio de gobierno, por ejemplo, que salió no, el porque PP y entró el PSOE? curiosamente el año pasado también sucedió lo mismo, que no había habido cambio de gobierno. Fue una trastada gorda que nos hizo el Estado, porque voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué es tan importante que la compensación al transporte se reciba en tiempo y forma. ¿Por qué? Cuando empieza la campaña, que suele ser aproximadamente en el mes de junio, con la siembra de los semilleros para que la planta empiece a crecer, al mes y medio, 2 meses, la planta vaya a la tierra, los invernaderos, empieza a crecer, se empieza a desarrollar, para que empiece a dar los primeros tomates a finales de octubre, más o menos en la época en la que estamos, hacer esos primeros envíos de tomate a continente, hacer las primeras ventas. Cuando el sector empieza a recibir el primer retorno, el primer ingreso, desde que ha plantado hasta que ha vendido, es finales de diciembre. O sea que tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, casi 7 meses en los que el sector gasta y no ingresa. Adelanta el dinero. Efectivamente. Se le quebrantan las cuentas. Efectivamente. ¿Por qué era importante la compensación al transporte? Porque cuando llega, que suele ser habitualmente en el mes de agosto, oye, pues tienes un baloncito de oxígeno que te permite respirar hasta que esas cuentas de ventas empiezan a retornar esos ingresos y tú con eso empiezas a cubrir todo lo que has ido sacando. Es una actividad de riesgo, hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente dice, no, es que claro, pero es que el sector siempre ha funcionado así. Si te sale mal, lo pierdes todo. Uh-huh. Si te sale bien, es verdad que puedes ganar mucho. Sí, antiguamente se ganaba mucho, muchísimo. Pero los márgenes son más estrechos. A una zafra buena, muy buena, le seguían o le precedían 2 o 3 muy malas. Entonces esa buena compensaba, es verdad que hay los grandes críticos, ¿no? Que los hay y hay que reconocerlo también, que tienen parte de razón, que hubo momentos en los que se ganó muchísimo, sí, pero también hubo muchísimos que se arruinaron, porque no tenían ese respaldo financiero como los grandes para poder hacer frente a casi 7 meses en los que no hipotecas la casa y lo siguiente que no tienes. Si te sale mal, se acabó. Y en estos momentos, ¿cómo está el calendario para que cobren cuanto antes la ayuda al transporte? Estamos ¿En qué prácticamente ¿en qué día fase sí, está? día también comunicando con la delegada del gobierno para que por favor reinsista lo que sea necesario en Madrid para que desbloquee la publicación de este coste tipo, que es lo que daría pie a los 15 días. ¿Y está bloqueado, don Gustavo? Pues entendemos que sí, porque de tenerse que publicar en el mes de julio. Y estamos prácticamente ya finalizando el mes de octubre. Entrando en noviembre. Y esto no termina de publicarse, todas las comunicaciones que realizamos tienen como respuesta, se está en ello, ya no le queda nada. Sí, pero es que no le queda nada, me vienes diciendo del mes de julio. ¿Tienen externalizado desde los ministerios esa actividad? Es decir, a la hora de elaborar el coste tipo, de conocerlo, es decir, la compensación que se les va a pagar, se establecen unas tablas. Hay una empresa pública que se llama INECO, que es la encargada de diagnosticar. ¿De quién depende? Anualmente. ¿De qué ministerio? Depende de los ministerios de Agricultura, Hacienda y Fomento. Nada más y nada menos. Que es la que tiene que hacer la prospección, el diagnóstico de cómo están los costes
marítimos y aéreos, para ellos, con esa información que reciben de todas las empresas que operan, hacer como una especie de media, y esa es la media en la que se van a basar para ellos abonar el coste tipo. Que tú pagas una empresa de transporte más cara, ese es tu problema. Ellos lo que te dicen con eso es, hay empresas en el mercado que hacen ese transporte. Sí, hacen una labor casi de regulador. Casi. ¿Y ustedes se han puesto en contacto con INECO? No podemos. Lo hemos intentado en numerosas ocasiones porque... ¿Pero está prohibido o es imposible? Digamos que es una cosa oscura. Yo le llamo como los asuntos estos de cuarto milenio, pues yo a veces lo he denominado hasta de octavo milenio. ¿Por qué? Porque en las numerosas y contadas ocasiones que nos hemos dirigido a la delegación del gobierno, que es con quien interlocutamos, o cuando tuvimos oportunidad de sentarnos con la que fuera ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, nos gustaría acceder a ese informe porque nosotros no estamos de acuerdo con el resultado del informe. Se establecen unos costes tipo que nosotros están en desacuerdo. Completamente, no lo vemos por ningún lado. ¿Y el Ministerio qué ha respondido? Nos ha respondido que la Ley de Protección de Datos impide que nos dejen ver ese documento porque se manejan muchos datos de empresas que operan. Entonces nosotros, para facilitarles la cuestión, le hemos dicho, bueno, tachen los nombres de esas empresas, pero déjennos ver, saber cómo se elabora este informe. ¿Cuáles son los conceptos que sí tienen en cuenta y cuáles no? Porque cuando ustedes publican el coste tipo, nosotros no sabemos si el enviar el producto en refrigerado entra o no entra. Nos hemos enterado a base de investigar y de preguntar y de usar otros mecanismos que no tendríamos por qué estarlos utilizando cuando hablamos con la Administración. Don Gustavo, ¿le han trasladado esa misma inquietud o alerta a los diputados y diputadas, a los senadores y a las senadoras? Todos están al tanto de esta situación. Bueno, y la que hemos vivido desde los representantes públicos, los órganos soberanos, ¿qué dicen? Porque ellos tienen su espacio de influencia. Ellos lo que hacen es tomar nota, como siempre. Que me parece muy bien, porque cuanto más informados esté, mejor. Lo que no sé es si luego las notas se pierden por el camino, llegan o no llegan, porque el resultado es que seguimos igual. ¿Cuánto hace que están reivindicando tener algún tipo de contacto con INECO? Pues prácticamente desde que yo me incorporé al sector hace 5 años, ha sido una demanda que además yo he llevado, ya no solo el sector, sino yo me he preocupado también personalmente cuando he tenido oportunidades de interlocutar con, como bien dice, responsables políticos, sobre todo del campo al que hacemos referencia. Y sí, por supuesto. Lo único que hemos conseguido ha sido el anuncio de esto lo vamos a blindar en el régimen económico y fiscal. Sí, que le anunciamos. Digo, pero no me blindes esto mal, blíndamelo bien, ya que lo vas a blindar, ¿no? Le anunciamos a los espectadores y a las espectadoras de profesionales que el próximo día 24 se debe aprobar o se debería aprobar el nuevo estatuto permanente de Canarias, el estatuto de autonomía y también el REF. En teoría se aprobaría sin necesidad de estar vinculado a acuerdos o desacuerdos políticos, que fuera una ficha permanente. Porque fíjate lo que te comentaba antes de Portugal y de Francia. Mientras ellos han establecido, haya crisis, haya cambio de color político, haya terremotos o haya tormentas o mal tiempo, con sus territorios de ultramar e insulares han cumplido perfectamente. Sin embargo, son sagrados. Sin embargo, nosotros, fíjate lo que nos sucedió en el año 2008. 9, que diga. Llega la recesión, nosotros estábamos ya con un segundo Real Decreto que nos aumentaba la compensación al transporte, que la teníamos en torno a un 40%, ya decía que podríamos cobrar hasta el 75%, con lo cual ya podíamos respirar y coger un poquito más de por lo menos decir, oye, pues vamos a casi ser igual que nuestros compañeros insulares de otros países y nuestros competidores peninsulares. Llega el 2011, cambio de gobierno, y el Partido Popular decide que en la crisis hay que meter la tijera a todo la vida y por haber, y a nosotros, que ya estábamos cerquita del 75%, estábamos en un 60%, nos meten la tijera y nos dejan en un 22,9%, casi un 23%. En la compensación al transporte. Exactamente. Mientras, como decía, los territorios de Portugal y de Francia
no habían sufrido. Tenemos que hacer recorte. llegar este mensaje alto y claro, don Gustavo, porque el mes de noviembre va a ser Nos crucial dieron para la un- situación. nos Un dieron palo de un pronóstico. palo Pero digo que el criminal. mes de noviembre va a ser crucial porque se va a celebrar la cumbre de regiones ultraperiféricas Efectivamente. con la asistencia pues de los principales mandatarios comunitarios aquí, al archipiélago. Ven que el tomate no solo depende de nuestro esfuerzo, de nuestro clima, de nuestra planificación económica, también depende de lo que ocurra en los mercados externos y sobre todo de las decisiones que se tomen entre las diferentes administraciones. Ahora, a la vuelta de la publicidad, hablaremos de esa exposición externa que tiene la actividad agrícola, sobre todo con un doble competidor, porque don Gustavo apuntaba que son los productores principales, los principales, vamos a decir, operadores De que nuestro están país. de nuestro país, pero cuidado, hay un segundo tenemos, competidor muy peligroso, que es Marruecos. Y también hablaremos de las consecuencias que puede tener para el sector, aunque estos días nos estamos llevando noticias un poquito más agradables, si Gran Bretaña decide apostar por un modelo duro, por una puerta trasera rígida cuando abandone la Unión Europea, las consecuencias que podría tener desde el punto de vista de barreras comerciales para exportar nuestros tomates a Sausanto. No se preocupen que de todas maneras el sector siempre tiene planes B y C, porque lleva 133 años en el mercado y le da clase al que se le ponga por delante. Volvemos enseguida en Profesionales en Canal 4 Televisión Tele.